Hemos intentado acudir al Ministerio de Defensa para que nos hablaran de una figura muy importante que ellos desarrollaron. Dentro de todas estas figuras, ellos han desarrollado una que es la figura del consorcio, que seguramente se acoja a alguno de estas que nos ha comentado Ignacio, y acudimos a un consorcio especial. Ya hemos comentado antes que hay tres: el de Mahón, el de Figueras y el de Jaca, y por ello acudimos Albiol de Palma. a Jaca para, a través de la figura de su actual director, el coronel Joaquín Moreno, nos pudiera explicar cuál es la realidad de la gestión, la realidad de la propiedad y cómo es la realidad de esta figura tan interesante que son los consorcios. Eh, para presentar a nuestro ponente, el coronel Joaquín Moreno nació en Barcelona en el 61. Ha sido coronel, es coronel de infantería, diplomado en operaciones especiales, paracaidismo y es buceador de asalto, destinado en vacantes de operaciones especiales durante más de 33 años. Podéis ver en su currículum todas estas campañas que ha realizado nacional y de forma internacional, y ha participado especialmente en dos misiones internacionales: en SFOR en Bosnia en 1999 y en Afganistán en 2011. Actualmente se encuentra destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar y desde hace 2 años como director de la Ciudadela. Se puede decir que algunas de sus labores más interesantes es cómo ha incrementado y mejorado en las redes sociales la propia estructura del consorcio, cómo lo ha implementado con la visita guiada y virtual interactiva con dron, líneas estratégicas especiales vinculadas a la sensibilidad con el medio ambiente y una serie de actuaciones que, bueno, pues no queremos abordar y dejamos en manos del coronel Joaquín Moreno para que nos explique su realidad. Gracias. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos los asistentes. Lo primero, voy a intentar compartir la presentación. Ya me diréis si se ve. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a todos los que han participado hasta ahora, porque la verdad es que de todos y cada uno he aprendido alguna cuestión. Voy a hablar de la figura del consorcio como modelo de gestión del patrimonio cultural de España, lógicamente desde mi corta experiencia de gestión. Para ello me voy a centrar en el consorcio del Castillo de San Pedro, más conocido como la Ciudadela de Jaca, del que soy director desde septiembre del 2024. Pero en primer lugar, pues dar una definición legal de lo que es el consorcio. La podemos extraer del artículo 118 del régimen jurídico del sector público, que dice que los consorcios son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. Antes de seguir, y como se ha podido apreciar en la lectura de mi currículum, mi carrera profesional no ha tenido nada que ver en absoluto con el patrimonio cultural de España. Pero puedo decir que esto en lo que estoy embarcado desde hace 2 años es también una verdadera operación especial. En buena medida, mis antecesores, desde que se creó el consorcio en 2008, tampoco han tenido la formación o la experiencia previa, que digo yo, han sido pues oficiales de infantería, oficiales de ingenieros, etcétera, pero no han tenido ninguna experiencia relacionada con el patrimonio. Pero en el convenio de creación del consorcio está establecido que será un miembro del Ministerio de Defensa y en concreto del Ejército de Tierra quien ostentará el cargo de director del castillo. Lo que sí hemos tenido en común todos los directores ha sido la gestión de unidades militares, de las infraestructuras donde han estado ubicadas, de sus presupuestos y de su personal y actividades. La agenda que ofrezco es la que se puede ver en esta diapositiva y para mi intervención pues hablaré un poco de los consorcios adscritos al Ministerio de Defensa, prácticamente nada más que nombrarles,
algo de normativa de referencia, algunas definiciones, órganos de gobierno, algunas competencias y evolución o algunos datos específicos del consorcio que yo estoy dirigiendo. Primero, corregir un poquito a Miguel Ángel. Somos cuatro los consorcios que estamos en el Ministerio de Defensa, entre ellos el Castillo y Museo de San Carlos de Palma de Mallorca desde el año 97, el Consorcio de Menorca desde el 98, el Castillo de San Fernando en Figueras desde el 2003 y el Castillo de San Pedro, la Ciudadela, desde donde yo estoy hablando, en Jaca desde el año 2008. El personal militar que está obligado a aportar el Ministerio de Defensa está ordenado que sea procedente, como he dicho antes y como pasa también en la figura de su director, del Ejército de Tierra. Las entidades o instituciones promotoras con las que inicialmente se creó el Consorcio del Castillo de San Pedro fueron el Ministerio de Defensa, la Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Jaca. La Diputación General de Aragón decidió abandonar unilateralmente el consorcio en enero de 2015, aunque ha seguido haciendo aportaciones económicas anualmente en forma de subvención nominativa y lo iremos viendo un poco más adelante. Los consorcios se rigen por una serie de normativa en la que no voy a entrar en excesivo detalle. Alguna se ha nombrado a través de las anteriores intervenciones, pero sí voy a hablar algo sobre las más relevantes. Baste decir que el apartado referencias del informe de auditoría al que anualmente es sometido el consorcio está formado por más de 40 documentos entre leyes, decretos, instrucciones y normas de todo tipo y rango. Me he permitido la licencia de dividir la normativa más relevante por la que se debe regir el consorcio en dos grupos, dependiendo de que la autoridad de aprobación de esa normativa sea interna o externa al propio consorcio. Los grupos de normativa los he denominado normativa externa y normativa interna. Con respecto a la normativa externa, el convenio de creación del consorcio, cuyo fruto es una resolución de 2008, lo firman las autoridades de las instituciones que lo conformaron, el Ministerio de Defensa, como hemos dicho antes, el presidente del Gobierno de Aragón, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca y el alcalde de Jaca. Con respecto al Ministerio de Defensa, lógicamente su ministro. Y se publica en los correspondientes boletines oficiales. Los estatutos y sus modificaciones o actualizaciones se elaboran por los órganos de gobierno del consorcio, que los veremos a continuación, pero una vez aprobados por ellos deben elevarse al Ministerio de Adscripción y resto de instituciones para su ratificación y, en su caso, publicación en los boletines correspondientes. En el caso del nuestro sería al Ministerio de Defensa. Estos dos documentos citados contienen prácticamente la guía de actuación del consorcio y toda su organización, así como la finalidad, clases de miembros, obligaciones, competencias, régimen presupuestario, control económico y financiero, patrimonial, etc. En nuestro caso, y por tratarse de un establecimiento militar propiedad del Ministerio de Defensa, también se incluye una serie de reservas militares en caso de necesidad de defensa nacional. Al tratarse el consorcio de una entidad de administración pública, lógicamente también se tiene que regir por los parámetros de dicha administración. Y aquí quiero resaltar la Ley 4015 del régimen jurídico del sector público y la Ley de contratos del sector público de las que también se ha hablado anteriormente. Lógicamente, hay otra normativa a la que en su caso habría que acogerse, como la Ley de Tasas y Precios Públicos relacionadas con la gestión del patrimonio, normativa de prevención de riesgos laborables para obras y servicios que se realicen, etcétera. Dentro del grupo de normativa interna, ahí verán que he tenido un error y que he repetido dos veces lo que llamo normas administrativas internas, incluyo aquellas que nos facilitan nuestro trabajo y podemos elaborar para desarrollar procedimientos propios de actuación, como el libro de normas de régimen interior o las normas de procedimiento que llamo NAI,
o aquellas que estamos obligados a desarrollar por exigirlo otra normativa superior, normalmente la que he incluido en el bloque anterior, y en este caso hablo de los distintos planes y presupuestos. Con respecto a la definición, finalidad y medios con los que cuenta el consorcio, están básicamente establecidos y desarrollados en el convenio de creación y en nuestros estatutos. El consorcio es un ente público, asociativo, voluntario, con personalidad jurídica propia, independiente de la de sus miembros y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus objetivos. Su finalidad es la colaboración económica, técnica y administrativa entre las entidades que lo integran para la gestión, organización e intensificación de las actuaciones relativas a la conservación, restauración y revitalización del castillo mediante la promoción de usos civiles sin que pierda su propia esencia militar y de acuerdo al Plan Director de Cultura de Defensa. Los medios con los que contamos el consorcio para desarrollar nuestra labor están referidos a la infraestructura con la que se cuenta, al personal, a las aportaciones y a los propios planes y presupuestos de los que hemos hablado anteriormente. En el convenio y estatutos se definen las aportaciones de cada una de las instituciones que lo componen, las obligaciones y las competencias, así como otros aspectos para la gestión. Me gustaría detenerme en el apartado aportaciones, que son económicas y no económicas. El Ministerio de Defensa se comprometió a la cesión de buena parte del castillo, algo más del 60% de su infraestructura, a través de una cesión de manial que en 2011 fue ampliada con algunos locales más no cedidos inicialmente. De la misma forma, se comprometió a aportar una serie de personal que se puede ver en la diapositiva que siguen percibiendo sus emolumentos a través del Ministerio de Defensa. También tenía que realizar una aportación económica anual de 12.000 euros. Algo de esto ya adelantó también nuestro anterior conferenciante. Las obligaciones de cada uno que compone los convenios. La Diputación General de Aragón debía realizar una aportación económica anual de 18.000 euros. Cuando la Diputación General de Aragón se retiró unilateralmente del consorcio en 2015, siguió aportando de motu propio una subvención nominativa voluntaria que ha ido variando a lo largo del tiempo. Empezó con 18.000 euros, luego 10.000, luego 5.000, luego volvió a 10.000 y este año nuevamente ha sido de 5.000 euros. La Diputación Provincial de Huesca debía realizar una aportación económica anual de 18.000 euros. El Ayuntamiento de Jaca aportaba unas figuras que tenía en el Museo de Miniaturas Militares, que anteriormente se encontraba en otra ubicación distinta a donde se encuentra ahora, en un monte próximo a Jaca y dentro de un fuerte Rapitán, y que había percibido donadas por su dueño y creador, el señor Rollo Villanova, ya fallecido, y a la vez también, además de esas figuras, una aportación económica anual también de 18.000 euros. El hecho de que el castillo siga siendo un establecimiento militar y que esté en pleno casco urbano de Jaca hace que el consorcio se pueda beneficiar también de otras, entre comillas, aportaciones intrínsecas del establecimiento y de la propia ciudad. Podemos destacar la calefacción y electricidad a través del Ministerio de Defensa y el agua y la iluminación exterior a través del ayuntamiento. Bien, aunque esta diapositiva está un poco recargada, pero podemos ver ahí el organigrama que nos representa cómo está organizado el consorcio para realizar sus cometidos. Podemos ver cuáles son sus órganos de gobierno y administración. Por un lado tenemos a la Junta de Promotores, formada por representantes actualmente del Ministerio de Defensa, de la Diputación Provincial de Huesca y del Ayuntamiento de Jaca. Por otro lado, tenemos la Comisión Permanente, que está formada también por representantes del Ministerio de Defensa, Diputación Provincial de Huesca y Ayuntamiento de Jaca. En ambas dos
Yo soy el secretario de ellas. En la primera de ellas, en la Junta de Promotores, soy secretario con voz pero sin voto, y en la comisión permanente soy secretario con voz y con voto. Las decisiones de la comisión permanente se aprueban por mayoría simple, y las de la Junta de Promotores se deben de aprobar siempre por unanimidad. Como he dicho antes, el director del castillo es secretario de ambas juntas, las de la Junta de Promotores y la comisión permanente. Cada uno tiene sus competencias, tanto la Junta, el propio presidente de la Junta de Promotores, la comisión permanente y el director del castillo. El mayor hándicap del consorcio es la falta de personal. Los dos que se ven tachados en el organigrama, por ejemplo, lo que implica que el director y los dos auxiliares que tienen que distribuirse las tareas, nos tenemos que distribuir las tareas y cometidos que no le corresponderían si estuviera cubierta su plantilla. Bien, hay hasta 12 cometidos específicos que se señalan a la Junta de Promotores en el convenio y en los estatutos. No los voy a leer todos, pero sí a algunos pues, que considero yo más relevantes para la audiencia que tenemos hoy, y en cualquier caso siempre se pueden ver en la resolución del convenio o en la de aprobación de los estatutos que precisamente han sido actualizados este año 2015. Por ejemplo, corresponde a la Junta de Promotores fijar las directrices y criterios generales de actuación del consorcio. También aprobar los reglamentos y normas de régimen interior del consorcio. El libro de normas de régimen interior también ha sido actualizado y aprobado por todas las entidades que componen el consorcio este año. Aprobar el presupuesto, memoria, balance y cuentas anuales del consorcio que le presente la comisión permanente. Entonces, esto quiere decir que para este caso primero deben ir todos estos documentos y toda esta información a la comisión permanente antes de pasar a la Junta de Promotores. Aceptar o denegar donaciones, cesiones, depósitos, adscripciones de propiedades, etcétera, destinados al consorcio. Corresponde a la comisión permanente 13 cometidos específicos, y como he dicho con la Junta de Promotores, pues voy a detallar alguno de ellos que me parece relevante. Proponer a la Junta de Promotores el texto de las normas de régimen interior, así como sus modificaciones. Adoptar y modificar con sujeción al presupuesto anual aprobado los servicios necesarios para el buen funcionamiento del consorcio. Encargar, aprobar y contratar toda clase de proyectos, obras, reformas, instalaciones y servicios, así como la compra y enajenación de bienes de toda clase y cualesquiera que sea otros contratos encaminados al cumplimiento de los objetivos del consorcio. Ejecutar el presupuesto anual y presentar sus resultados a la Junta de Promotores. Y corresponde al director del consorcio 15 cometidos, de los que destaco gestionar directamente las actividades y administración de los recursos ordinarios del consorcio, de conformidad con los acuerdos de la comisión permanente y las directrices marcadas por los promotores, lógicamente; elevar los anteproyectos de presupuesto y memoria anuales y someter a la comisión permanente las iniciativas que considere necesarias y oportunas en orden al cumplimiento de los objetivos del consorcio; llevar el inventario de todos los bienes del consorcio con expresión de su modalidad y titularidad; dirigir al personal militar y civil del Ministerio de Defensa, así como a cualquier otro de cualquier administración que trabaje en beneficio del consorcio. En general, los que tenemos son personal civil contratado. Ordenar y autorizar los gastos preferentes, forzosos y voluntarios hasta la cantidad aprobada por la comisión permanente. Ordenar y autorizar los gastos de funcionamiento habitual del consorcio. Gestionar, preparar y desarrollar las actividades aprobadas por la comisión permanente. Y, por ejemplo, suscribir los contratos de servicios y de trabajo previamente aprobados, como he dicho antes, por la comisión permanente. En esta diapositiva se puede observar la evolución continua del número de visitas
y de los ingresos por venta de entradas que hemos tenido desde la creación del consorcio hasta este año, en el caso 2023 y 2024. Podemos decir que estamos actualmente en unos ingresos de unos 700.000 euros anuales. El único descenso apreciable que se puede ver en la diapositiva fue motivado por el periodo de la pandemia. Y el año 2024 finalizó con los ingresos que he dicho, pero también he comentado que estamos ya redondeando por encima esa cantidad de ingresos. Estoy dando y voy a seguir ofreciendo una serie de datos muy específicos de nuestro consorcio, pero es con la intención de documentar y de razonar algunas de las conclusiones finales que voy a dar en mi exposición. Más del 90% de los ingresos totales del consorcio son generados por la propia actividad del consorcio. Las aportaciones económicas a las que me he referido antes, de los miembros promotores, aunque aquí pongo que representan el 8,5, pero una actualización reciente con motivo de mi relevo en la dirección, he podido comprobar que actualmente estamos aproximadamente en el 7% si es que llega. Del total de los ingresos, entonces, podemos ver que más del 50% está dirigido a gastos de personal, excluido el personal militar que sigue cobrando sus emolumentos del Ministerio de Defensa. Y, lógicamente, el resto de otros gastos corrientes de funcionamiento, mantenimiento, conservación, restauración y todo tipo de obras. Por tanto, pueden ver que es importante atraer la atención del público con actividades, con la calidad de las exposiciones y con la publicidad permanente de nuestro monumento. En las dos siguientes diapositivas vamos a ver distintos tipos de actividades del consorcio y que el consorcio ofrece a sus visitantes. Como actividades permanentes, destacamos visitas guiadas al castillo y visitas a nuestras salas de exposiciones permanentes. Entre ellas tenemos el Museo de Miniaturas Militares, al que además este año estamos optando al premio al mejor museo de cultura popular de National Geographic. Les animo también a meterse y votar en la página de National Geographic, que lo pueden hacer hasta el próximo 12 de octubre. La sala Premios Ejército y el diorama de la batalla de Waterloo, la sala de cuadros de batallas, la sala de sanidad militar, la sala de tropas de montaña, el Museo de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, la propia iglesia de San Pedro y la sala de los escudos originales del castillo. Otras actividades que se realizan en temporadas determinadas, pues son exposiciones temporales. Venimos a hacer una media de unas 13 al año en dos salas que tenemos específicas para realizar estas exposiciones temporales. Visitas teatralizadas, haciendo entre 60 y 70 funciones anuales. La actividad ecociudadela, que es con el núcleo zoológico que tenemos de ciervos, entre 25 y 30 ciervos permanentemente. Otra actividad que se llama Animalandia, también con animales, que es una actividad especialmente para el público infantil y en formato de escape room. Conferencias, presentaciones de libros, recreaciones históricas, un año sobre los tercios españoles y otro año sobre recreaciones napoleónicas. Festival Internacional del Camino de Santiago, que lo organiza en nuestro interior en verano durante un par o tres de días la Diputación Provincial de Huesca. Cuentacuentos y Ciudadela Danza también a lo largo de 2 o 3 días en el interior de la Ciudadela y en este caso organizado específicamente por el Ayuntamiento y otras colaboraciones con otras asociaciones e instituciones. Como conclusiones, y desde mi punto de vista podemos considerar que el consorcio es un modelo de gestión exitoso que no cuesta dinero al Estado, ya que tiene capacidad de sufragarse con sus propios ingresos y sus años de vida han demostrado también que ha aumentado la puesta en valor cultural del monumento, que lo es del patrimonio nacional.
Una lección identificada a lo largo de mi tiempo de dirección ha sido la necesidad de dotar de mayor flexibilidad en la exigencia a pequeños organismos de la administración. Esto lo considero muy importante y me gustaría volverlo a repetir. Dotar de mayor flexibilidad en la exigencia a pequeños organismos de la Administración. Los organismos pequeños, como el Consorcio del Castillo de San Pedro, tienen una entidad de personal muy reducida para la gestión diaria de las actividades. Todo lo que les he dicho es impresionante. Si a esto añadimos a atender a las auditorías, si a esto añadimos a atender simplemente a la actividad diaria, no al planeamiento, como digo, con actividades culturales, con gestión de mantenimiento, gestión de seguridad, administrativas, atención al público, conservación y restauración, protocolarias, institucionales, etcétera, es tremendo. No se les puede exigir, como a otros órganos de la Administración, con plantillas bien dimensionadas en todas las áreas de trabajo que acometen. Estamos sometidos a la misma normativa y se nos exige, por ejemplo, lo mismo que a un ayuntamiento de una gran ciudad. Un ejemplo de flexibilidad podría ser la autorización de contratación directa de personal siempre que su presupuesto lo permita y lo autorice el órgano correspondiente, que podría ser, lógicamente, la Junta de Promotores. Como consecuencia de la lección identificada referida, otra conclusión es que el mayor hándicap que podemos citar es la falta de personal, sobre todo en la dirección del consorcio. Esto se ha hecho más evidente a partir de que el consorcio dejara de ser gestionado desde el punto de vista de la administración local para pasar a serlo de la Administración General del Estado a raíz de la aplicación de la Ley 4015 del régimen del sector público. La entidad y cualificación del personal que tengo, por ejemplo, para administración de todo lo que se pueden imaginar, es una auxiliar administrativa desde hace 4 años. Y finalmente, como militar, sentirme orgulloso de una sensación personal que es que desde mi punto de vista, gracias a que nuestro castillo siempre ha sido un cuartel, de hecho yo cuando lo conocí por primera vez en los años 80, yo aquí vine como cuartel. Cuando he estado destinado en Jaca en otros destinos, esto lo he conocido como cuartel. De hecho, a finales de los 90 fue sede del cuartel general del recién creado entonces Mando de Operaciones Especiales que ahora se encuentra en Alicante. Pues bien, incluso siendo un cuartel, me siento orgulloso porque con mayor o menor acierto, sin créditos específicos, han hecho que se mantenga en uno de los estados mejores de este tipo de construcciones en todo el mundo. Quizás se me esté notando demasiado lo que José María Torres en la primera comunicación dijo que había que enamorarse de nuestro castillo. Y la verdad es que yo en estos 2 años pues me he enamorado de nuestro castillo y sin nada más, con esto termino mi exposición y muchas gracias por su atención.